El motor de la Thermomix TM31 es uno de los componentes más esenciales y a la vez uno de los que pueden presentar problemas a lo largo del tiempo. Cuando el motor falla, los usuarios pueden experimentar síntomas como ruidos inusuales durante el funcionamiento, el aparato no enciende o presenta un mal rendimiento al mezclar o triturar. Estos síntomas pueden ser el resultado de un desgaste normal por el uso o, en algunos casos, de fallos en componentes internos. Uno de los primeros pasos para diagnosticar un problema en el motor es prestar atención a estos síntomas. Si notáis que el sonido del motor cambia drásticamente, como si estuviera luchando por funcionar, podría ser un indicio de que hay un problema con los rodamientos. Si la Thermomix no enciende en absoluto, lo primero que debéis comprobar es que esté correctamente conectada a la corriente y que el diferencial no se haya disparado. Otro fallo común es que, aunque encienda, no llegue a calentar, lo que puede señalar un problema en la resistencia o en el circuito de control. Cuando se hayan identificado estos síntomas, el siguiente paso es abrir la Thermomix para acceder al motor. Si no tenéis experiencia, es recomendable acudir a un técnico especializado, ya que manipular componentes eléctricos puede ser peligroso. Si os sentís cómodos haciéndolo, empezad por retirar las partes exteriores, incluida la base, asegurándoos de desenchufar el aparato antes de cualquier intervención. Una vez expuesto el motor, es fundamental inspeccionar visualmente en busca de conexiones sueltas o cables dañados, ya que estos son problemas relativamente fáciles de solucionar. En caso de que el motor esté dañado, la solución puede implicar su sustitución. Para ello, aseguraos de conseguir una pieza original de Thermomix, ya que utilizar componentes de menor calidad puede comprometer la seguridad y el rendimiento del aparato. Para sustituir el motor, desconectar los cables de alimentación y desatornillar cualquier fijación que lo mantenga en su lugar es esencial. Una vez retirado, instalad el nuevo motor, asegurándoos de que las conexiones eléctricas estén firmes y seguras antes de volver a ensamblar el aparato. Los cuidados tras la reparación son igual de importantes. Aseguraos de que el aparato esté siempre en un lugar seco y fresco, lejos de la humedad, que podría afectar al motor. Limpiar la máquina regularmente, evitando que los restos de comida se acumulen, también ayuda a prevenir daños. Nunca dejéis la Thermomix encendida durante periodos prolongados sin necesidad, ya que esto puede sobrecalentar el motor. La prevención es clave para mantener vuestro aparato en óptimas condiciones. Una práctica recomendable es programar un mantenimiento periódico. Esto implica revisar el estado del motor y los cables, así como limpiar las partes internas de polvo y residuos. Utilizar la Thermomix según las indicaciones del fabricante también es crucial para evitar sobrecargas. Al realizar recetas que requieran largos tiempos de funcionamiento, como amasados o cocciones, es aconsejable hacer pausas para permitir que el motor enfríe. Si notáis que el motor presenta un rendimiento irregular, puede ser útil realizar un reset del aparato, desconectándolo de la corriente durante unos minutos y volviéndolo a encender. Este simple gesto puede resolver problemas menores de duración y rendimiento. Finalmente, tener en cuenta las condiciones de uso, como no exceder la capacidad máxima de ingredientes y ajustar correctamente la temperatura según lo que se esté cocinando, ayudará a alargar la vida del motor. Recordad que al tratarse de un electrodoméstico, un uso responsable no solo beneficiará al rendimiento, sino también a la seguridad del hogar.